Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último lunes de literatura de este año. Yo soy Lector Anónimo y el día de hoy hablaremos de... Hace un par de años vi una película que me encantó, Lemony Snicket, una serie de catastróficas desdichas que adaptaba los primeros libros de una serie que no hay ni cómo definirla. Y ahorita les explico por qué. La película no tuvo el suficiente éxito para desarrollar más secuelas. Y yo siempre me quedé intrigado con qué había pasado con estos personajes. Y la única manera en que podía resolver mis dudas era recurriendo a la literatura. Y es por eso que este año me puse de propósito leer toda la saga de Lemony Snicket, que son 13 libros, es decir, voy a leer uno por mes. Y voy a empezar con, obviamente, el primero. Y quiero iniciar diciendo que fue un pésimo principio. Y no porque sea malo, sino porque literalmente así se llama el primer libro, El mal comienzo, que en esta historia nos presenta a los protagonistas, los hermanos Baudelaire, tres niños muy peculiares, tienen cada uno sus características y su personalidad muy definida. Violet, la mayor, es una chica de 14 años que le encanta inventar cosas, le encanta crear cosas con las cosas que tiene ahí al lado. Es una especie de MacGyver, toma resortes de alguna cama, algunos engranes de algún aparato y arma cosas. Es lo que le encanta. Su hermano Klaus es el inteligente del grupo, le encanta leer, tiene todos los conocimientos, tiene una memoria increíble. Es decir, te puede sacar un dato que leyó hace 5 o 6 años en un libro, en una enciclopedia, en un atlas, y eso lo relaciona a las situaciones que está viviendo en cada historia. Y la pequeña Sonny, una niña de entre 1 y 2 años que no habla, pero que su característica principal es que muerde todo. Le encanta morder cosas, le encanta balbucear, y esa es su personalidad. Pues bien, la historia comienza cuando estos tres niños quedan huérfanos en una situación muy extraña y tienen que ir con un extraño y singular personaje, el conde Olaf, que será su nuevo tutor. Un personaje tan extraño como intrigante, aterrador, pero cautivador a la vez. Y él quiere apoderarse de la fortuna de los hermanos Baudelaire. Y Lemony Snicket nos trae esta historia. Bueno, para empezar, el nombre del autor no es el escritor en sí. Lemony Snicket es un personaje dentro de la obra, es un estilo muy extraño. El autor original, digamos que usa este seudónimo para contarnos la historia desde una perspectiva un tanto personal. Lemony Snicket es un personaje dentro del libro, pero no está en el libro. Es alguien que te está narrando la historia como si él lo hubiera escuchado de alguien más. Entonces, por eso a veces el libro rompe la cuarta pared. Esto es algo que estamos muy acostumbrados a verlo en televisión o en cine, que es cuando los personajes nos hablan sabiendo que están en una ficción. Y eso hace aquí el autor usando a este personaje, Lemony Snicket, que es una especie de periodista que va recabando la historia de los hermanos Baudelaire, que pareciera que la está escuchando o la está escribiendo a partir de comentarios de otras personas. Y eso le da un estilo narrativo muy singular, porque pareciera que usa las tres voces. A veces pareciera que está en primera persona, obviamente que está en segunda persona y en tercera persona. Y es algo peculiar, es como estar leyendo un periódico o una crónica. Estos libros nos narran la vida de los hermanos Baudelaire y su intento por escapar del malévolo conde Olaf, que es el que está tratando de buscar su fortuna. Son unos libros muy cortos, son 13 novelas, por eso digo que voy a leer una por mes. Pero a pesar de que son libros para niños, son unos libros muy fuertes. Si, por ejemplo, el primer libro trata acerca de cómo el padrastro de estos chicos, es decir, el conde Olaf, se quiere casar con la hermana mayor, es decir, con Violet, que es una chica de 14 años. O sea, eso es muy perturbador. Pero creo que ahí recae el encanto de estas novelas. La forma en que el autor, a pesar de que son libros para niños, no es como que trate a los niños de manera burda, no es la típica historia de final feliz, pero es como estas historias más clásicas. Muchos no lo saben o a lo mejor lo desconocen, pero los cuentos originales, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, La Cenicienta, eran muy oscuros y eran para niños, eran
moralejas, pero no con final feliz, sino más bien a través de las situaciones que presentaban tan turbias, que el niño reflexionara, y va un poco por ahí sin llegar a cosas tan aterradoras realmente. Es un libro muy ameno, obviamente es muy rápido de leer, son 183 páginas, se lo acaba en una semana, en un par de días, incluso un par de horas, dependiendo de su ritmo de lectura. Son libros recomendados para niños a partir de 8 años. Yo no tendría problema en dárselos, digo, a pesar de que hay cosas oscuras, hay cosas muy, digamos, muy poco usuales para un libro infantil. Tiene un encanto aterrador, como muchas historias de antes, y no me refiero a los cuentos clásicos, sino como a esas películas ochenteras donde podías ver monstruos y escenas de sustos, que eran muy gráficas, pero que lo importante era ver a estos personajes infantiles resolver las situaciones y salir adelante a pesar de los miedos. Es un poco eso, es un comic of age, para quien no lo sepa, es un término que se refiere a los libros donde un niño principalmente va creciendo en un ambiente, es decir, que pasa de ser niño a convertirse en un joven, en un adulto. Y hay de dos tipos, hay unos libros que literal la historia trata de estos personajes creciendo, como el caso de Mujercitas, y hay otros que utilizan la fantasía y la ficción de una manera más metafórica para mostrarnos el paso de la niñez a la adultez y de cómo hay ciertos elementos que representan a la adolescencia. Aquí pues vemos los típicos huérfanos de muchas historias, pero que ahora tienen que valerse ellos mismos, por eso los personajes tienen sus propias habilidades, no son niños que estén esperando una hada mágica para salir adelante. Algo que también habla es de cómo a veces los niños, por ser niños, nadie los entiende y nadie los escucha. Ellos tratan de pedir ayuda para que los salven del malvado conde Olaf y nadie les cree. Hay mucha metáfora hacia el abuso y la violencia infantil, que por eso les digo que yo no tendría problema con que un niño de 8 años lo leyera, pero si quieren como padres o como adultos, leanlo primero y luego ya ustedes sabrán si se lo recomiendan a algún niño. También podría ser una manera interesante, ¿no?, de transmitir la literatura, que tú lo vayas leyendo y tu hijo, sobrino, primo, hermano, también lo vaya leyendo contigo e ir descubriendo. Creo que decían algunos autores que el problema a veces es que subestimamos demasiado a los niños. Creemos que hay que darles cosas bonitas, arcoíris, animalitos, para que ellos empiecen a entender la literatura. Y no, los niños están preparados para muchas cosas. Obviamente a su nivel, un niño no podrá ver violencia o cosas mucho más subidas de tono, pero sí las puede llegar a asimilar sin necesidad de que los tratemos como tontos. Y eso me agrada de estos libros, a pesar de que yo los estoy leyendo ya a mis casi 30 años. Pero son unos libros muy amenos, son unos libros muy simpáticos, a pesar de que están catalogados como fantasía o a veces como ciencia ficción, porque hay de repente ciertas cosas, creo que van más en el tono del misterio, del suspenso, del thriller. Eso me agrada, porque no es muy común ver este tipo de géneros para jóvenes y niños, al menos no en este tono. Me parece que el autor fue muy inteligente porque al final de cuentas no dejan de ser cuentos infantiles y seguir la estructura de un cuento infantil, pero sin llegar a serlo. Es decir, les digo, no hay una hada mágica, no hay un príncipe que los vaya a rescatar, no hay princesas, son personajes muy comunes, tres niños que tratan de sobrevivir a las situaciones que están viviendo con este malvado tutor que es el conde Olaf. Y creo que ahí recibe el interés. Tú quieres saber qué va a pasar con estos niños. Veslo un poco lo que me pasó con la película, que queríamos saber qué sucedía, cómo iban a resolver la siguiente aventura, qué personajes tan excéntricos iban a aparecer, porque a pesar de que los niños están muy, digamos, contenidos como personajes, el resto de personajes que aparecen en el reparto, por así decirlo, son muy interesantes, o más bien un poco inusuales. Es como las películas de Tim Burton, como Jack, el extraño mundo de Jack, o Alicia en el País de las Maravillas, que tenían sus protagonistas, pero de repente apareció un personaje
muy extraño visualmente y te llamaba la atención, y este personaje, a pesar de ser un monstruo, resultaba que era un niño con miedo, una cosa así. Entonces, tiene mucha la estética de Tim Burton. De hecho, mucha gente pensaba que la película era dirigida por Tim Burton, pero no, él ni siquiera se sabe que se la hayan ofrecido. Pero es una historia muy entretenida. Este inicio pues me gustó mucho. Me gusta que el escritor va de plano a lo que tiene que contar. Desde la primera página ya te establece los sucesos, ya te establece los personajes. No hay un prólogo, es decir, sabe lo que quiere contar, no se va por las ramas para subtramas o meter personajes innecesarios. Sí, me llama la atención porque son muy pocos personajes los que salen. Creo que 7, digo, si de repente van a la tienda y aparece un tendero, obviamente, pero estoy hablando de que personajes centrales solo están los niños, el conde Olaf y 2 o 3 más por ahí. Para hacer una novela son realmente muy pocos personajes, y eso es lo que le funciona. Es muy ágil, es una novela que no aburre, es una novela que se te va muy rápido y te genera el interés para el siguiente libro, que yo espero iniciar ya en unos días. Por desgracia son libros un poco difíciles de encontrar, pero si los encuentran valen mucho la pena, están en precios muy accesibles. Entonces, también son 13 novelas. eh, por si se han preguntado qué tan larga es esta saga, pues son 13 libros, y cada uno pues vamos a ir analizándolo. A mí me gustó porque a pesar de que digamos es el prólogo de la saga, se siente como una historia contenida, tiene su inicio, su desarrollo, su final, te establece a los personajes muy bien. Me gusta el lenguaje con el que se mueve el autor, porque es un lenguaje como clásico. Yo pensaba que estos libros eran como del siglo antepasado, porque de hecho tiene como mucha la estética de la edad victoriana. Pero no, son libros como de principios de siglo, entre el 90, finales de los 90, principios del siglo. Pero se siente ese estilo clásico, algo como lo que les mencionaba hace unos días de Neil Gaiman. Este libro podría ser de Neil Gaiman, entonces si les agrada, por ejemplo, Coraline, este libro es fantástico. Si les agrada ese estilo que combina la edad victoriana con unos personajes tan aterradores, porque también les digo, la primera historia es muy aterradora, esto de casarte con una niña, pero la forma en que lo cuenta el autor hace que sea interesante sin llegar a lo grotesco o a lo burdo. Eso es muy interesante. Es como estar leyendo una novela de Sherlock Holmes, pero desde la perspectiva de la víctima, y que te lo esté contando Sherlock Holmes de cómo él lo vivió. Entonces eso también es muy, muy genial. Es un libro muy que te mete mucho en el ambiente, te imaginas muy bien los lugares, por más comunes que sean. Casi toda la historia sucede en una casa, te va contando los cuartos, te va contando la biblioteca, y tú lo visualizas mucho. Tiene pocas ilustraciones, casi todas son nada más para adornar el principio de un capítulo. Las ilustraciones de la portada son muy bellas y tiene ahí algunos dibujos muy, muy encantadores. Pero pues digamos que lo importante es la historia y cómo te lo está contando. Y por mí espero que el resto de la saga continúe con ese nivel de intriga, de misterio, pero que a la vez te sientes bien por los personajes y te interesan los niños Baudelaire. Que eso es lo más importante, porque son nuestros protagonistas. Y son protagonistas que, a pesar de que son, digamos, especiales por las habilidades que tienen, no dejan de ser niños, no dejan de tener miedo como niños, no dejan de tener preocupaciones y angustias como niños. Se sienten niños auténticos, no son los elegidos, no son hijos de un superespía que los entrenó para ser mejores. Entonces, es niños tratando de sobrevivir al mundo de los adultos, y de cómo a veces ellos tienen muchos problemas, muchas situaciones complicadas, y los adultos no le dan importancia porque son cosas de niños, y los niños los tienen que resolver como niños, con las herramientas y las bases que tienen como niños. Entonces, eso me gusta mucho del autor. Es fantástico. Vamos a ver, cada mes voy a subir un video de un libro diferente. Espero que la saga sea fantástica. Entonces, ahí se los dejo la recomendación. Lemony Snicket, una serie de catastróficas desdichas, el primer libro, para que lo busquen y lo disfruten, y ojalá les fascine igual como yo. Y si quieren iniciar esta búsqueda conmigo, podemos ir leyendo mes a mes cada libro,
y irlo comentando, ya sea aquí en los comentarios, se suscriban y compartan, me busquen en las redes sociales también para que ahí me digan qué opinan de esta saga, si ya la leyeron, si la están leyendo conmigo. Entonces yo los invito a que disfruten de esta saga. No me queda más que agradecerles por este canal. Me fascina estar aquí, vamos empezando, pero me gusta platicar de libros. Fue un bonito año en cuestión de lecturas. Perdón. Y yo solo espero que este próximo 2022 nos traiga historias y libros igual de fascinantes que seguiré comentando. Yo soy el lector anónimo, los espero el próximo año con más lecturas, con más recomendaciones y con más reseñas aquí, como cada semana, en esto que es el lunes de literatura. Les deseo lo mejor, que la pasen bien y cumplan sus propósitos y que sobre todo disfruten de sus lecturas.